La catequesis siempre me tocó mucho, tal vez por eso le enfatizo mucho a las catequistas, a veces como que le caigo encima ahí, porque para mí fue importante ¿Qué marcó? ser catequista, transmitir la fe. Yo sentía mucho gozo enseñándole a los niños. Y después ciertamente la Eucaristía, ¿no? Como en muchas de nuestras parroquias, pues escuchamos que tiene el primer viernes de mes, la hora santa. Y decía, ¿qué será la hora santa esa? Porque nosotros nos hablamos como si supiéramos, todo el mundo supiera todas las cosas. Y un viernes me picó la curiosidad de decir, voy a ver qué es la hora santa esa, porque ¿qué es la hora santa esa? Ese ambiente de servicio, de sacrificio, de servir desinteresadamente, sin esperar algo como tal a cambio. Y pues son cosas que uno va viendo en la crianza y como que se te va quedando. Y servir sin llamar la atención también. Yo de chiquito sentí como un llamado del Señor. Antes de los 13 años, saliendo de misa, y tengo la certeza de que fue ya saliendo de misa en la parroquia San Jorge. Pues, y seguía como eso ahí dando vueltas. Cuando hacían Career Day, pues el único que iba tal vez a alguien que iba a hablar de vida religiosa era yo y tal vez otra muchacha, más nadie. Y el párroco, Padre Nicanor, también, pues él echaba el ojo. Y entonces en la comida del aniversario, pues fueron los seminaristas. Y allá el padre parece que le dijo algo, pasen por allí. Y de hecho está la broma de que le dijeron que me frotaran. Y vino un seminarista y me frotó al año siguiente y entré al seminario. Y de ese retiro me queda solamente una frase, que el sacerdote dice, Cristo en la cruz por ti, ¿y tú qué? Hoy tenemos de invitado a Monseñor Leonardo Rodríguez Jiménez, mejor conocido como Monseñor Leo. Padre Leo. Bienvenido, padre. Gracias por la invitación. Gracias por decir que sí. Sabemos que hay una gran trayectoria y habrá muchas cositas por ahí que la gente no suele conocer del padre Leo. Qué bien, padre. ¿Te criaste en Santurce? Sí, soy natural de Santurce, soy de La Losa. Casi toda la vida he estado allí, fuera ya de cuando entré al seminario y las cosas cambiaron, pero casi todo ha sido así en el área de Santurce y Río Piedras cuando entré a la universidad, pero por ahí es que me he movido. Hijo de don Leonardo, que en paz descanse, y doña Hilda. Sí. Hilda aún vive, sí, gracias, una gran mujer. 97 años. ¡Wow! ¡Qué bien! Una gran bendición. ¡Qué bien! Y el aspecto de la fe, por ahí, la espiritualidad y todo eso viene por ahí, por sí, de parte familia, obviamente, no, una familia católica tradicional. Íbamos a misa, obviamente desde chiquito me bautizaron, llevaron a una escuela católica, donde estuve 2 años primero, luego ya a otra academia católica, así que pues casi toda la formación religiosa la tuve así en escuelas católicas donde estudié. A la Academia San Jorge. Academia San Jorge estuve desde segundo grado, qué mejor santo año. que ese, San Jorge. Yo le tengo mucha devoción a San Jorge porque me parece un tipo... ¿Por qué será? Tipo valiente, un tipo valiente, le hacía frente a los dragones, dicen. Qué bien. Pero, ¿en qué parroquia hicieron vida Pues nosotros parroquial? éramos un poquito nómadas. Okay. Nos movíamos entre San Vicente de Paúl, donde mis papás se casaron y me bautizaron. A veces íbamos a San Jorge, otras veces paramos en San Mateo, casi todos esa misma calle, ¿no? La calle San Mateo, calle San Jorge. Cruzaban el puente. Sí, subiendo la cuesta y bajando la cuesta en esa calle. Alguna vez a la parroquia del Carmen de Barrio Obrero, que es la que territorialmente correspondería a donde vivimos nosotros. Alguna vez, sobre todo después de un tiempo que papi estuvo enfermo y tuvieron gran devoción al Cristo de los Milagros de Buga, íbamos a la parroquia de San Agustín en Puerta de Tierra, San Juan, que una vez al mes tenían la misa del Cristo de los Milagros, y entonces pues, íbamos en familia allí también pues, para darle gracias al Señor de los Milagros y pedirle, ¿no? Porque si siguiera cuidando la salud de papi, así que pues eso, esas parroquias, hasta que ya sí nos instalamos en San Mateo. Ese año que había muerto mi abuela paterna, comenzamos a ir a San Mateo, estaba el padre Nicanor Valdés, cubano, que llevaba mucho tiempo en San Mateo. Y como le ha pasado a mucha gente, nos ven llegar nuevos y dice, ¿quieren llevar las ofrendas?
y llevamos la ofrenda de la misa y ahí como que nos quedamos. Y entonces yo empecé a hacer vida parroquial ahí. Comencé a participar del grupo de jóvenes, más adelante en la... Cuando tenías el pelo negrito. Cuando tenía pelo y negrito. El grupo de jóvenes, después más adelante en la catequesis parroquial. Y ya finalmente, incluso el padre me pidió que fuera ministro extraordinario de la comunión. Pero eso obviamente pasaron unos cuantos años, no todo fue entre los 3 y los 20, bueno, hasta que entré a universidad, bueno, hasta que entré al seminario. Así que ya esa última parte de los 13 a los 20 fue en San Mateo. ¿Crees que esa experiencia allí con los jóvenes y demás, pues como que también te fue afianzando y esa cercanía con la Eucaristía, aunque en ese momento quizás todavía no lo tenía claro, eso vendrá después? ¿Crees que de alguna manera eso contribuyó a lo que...? Yo diría que sobre todo a la catequesis. A mí la catequesis siempre me tocó mucho. Tal vez por eso le enfatizo mucho a las catequistas, a veces como que le caigo encima ahí, porque para mí fue importante ser catequista, transmitir la fe. Yo sentía mucho gozo enseñándole a los niños. Y eso pues como que fue de las cosas que más me tocó y que serviría para un discernimiento vocacional posterior, ¿verdad? Yo, de hecho, yo no me veía mucho con los jóvenes, de pastoral juvenil, como que pues, no era una cosa que me pasaba por la cabeza. Pero con los niños sí, y claro, yo empecé de catequista enseguida. Y después ciertamente la Eucaristía, ¿no? Como en muchas de nuestras parroquias, pues escuchamos que tener el primer viernes de mes, la hora santa. Y yo decía, ¿qué será la hora santa esa? Porque nosotros nos hablamos como si supiéramos, todo el mundo supiera todas las cosas. Y un viernes me picó la curiosidad de decir, voy a ver qué es la hora santa esa, porque ¿qué es la hora santa esa? Y ahí vi lo que era la hora santa, la exposición del Santísimo y tal. Y eso también como que me tocó muchísimo. Así que entre catequesis, devoción de la Eucaristía y luego ser ministro extraordinario de la comunión, fueron cosas que me fueron tocando espiritualmente. Sé que lo que te conozco, eres muy académico, además de la espiritualidad. Así que sé que lo intelectual, los libros, ya ahora lo confirmas en la parte espiritual, el enseñar, la docencia, el compartir esos conocimientos. ¿Cuál era la materia favorita del leíto? Me gustaba mucho la ciencia. De hecho, yo pensé estudiar medicina después. Hubo un año que tuvimos una muy buena profesora de historia, porque la historia no se suele enseñar muy bien. Sí. Y aquella profesora enseñó la historia de tal manera, creo que fue en 9º grado, de tal manera que me gustó muchísimo también un poquito conocer algo más de la historia. También un año que después hubo cambio de currículo, conocer la historia de América Latina, que no solemos conocer mucho. Sabemos de Puerto Rico, España, Estados Unidos, pero a veces en este contexto latinoamericano no lo tenemos. Entonces enseño que en la escuela hubo ese año que fue Historia de América Latina, y esta buena profesora, pues por ahí, pues ciencia. No que me hubiera gustado quedarme estudiando la historia, pero por lo menos me quitó el mal sabor que uno suele tener de la historia a veces. Hiciste de covito, me dicen por ahí que fuiste covito. Bueno, y llegaste a... no pasé de ver. No llegaste a Caracol, no a Carrucho. Sí, como tú dices, un poquito lo académico me gustaba. Y eso de decir que me tenía que ir un fin de semana, a acampar en no sé dónde, hacer no sé qué, a mí como que eso no me ilusionaba mucho. Que la cama esté, al sitio que vaya, que la cama esté hecha, que haya por lo menos un abanico. Sí, sí. Y de hecho, por lo menos como éramos muy chiquitos, no se llegó a planificar un camping de estos de Boy Scouts, pero no pasé de ver. ¿Ibas solo o te acompañaba tu hermanito? No, mi hermanita tiene 5 años menos que yo, entonces pues como lleva un poquito de diferencia porque entre yo y ella murieron 3, ¿verdad? Al nacer o antes de nacer, hubiéramos sido 5, pero somos 2. Están en el cielo. Pero esos santitos que están en el cielo, entonces pues hay un poquito no mucha, pero hay algo de diferencia entre los dos y entonces pues no compartíamos muchas cosas juntos. Claro. Te vas ahí uniendo a la pastoral juvenil, pero como quiera, no es que defines en tu vocación, vamos a decir, al sacerdocio, sino, como decías hace un rato, pues tu vocación más por la medicina, pero la medicina del cuerpo.
no la medicina del alma. Todavía esa no estaba muy, muy definida. ¿Habías visto a alguien en tu familia? ¿Por qué te atraía eso de la medicina? Por parte de la familia de mi mamá es dominicana. Entonces, allá en Santo Domingo, pues había muchos de sus familias que eran médicos, farmacéuticos, estaban en esa rama del saber y del servicio público. Y de hecho había sobre todo un primo, ¿verdad? Los dominicanos están los primos. Pues había un primo, Manei, que era neumólogo, y era muy famoso allá en Santo Domingo. Y tenía un montón de hijados. Parece que como él salvó tanta gente de tuberculosis en esa época, antes, ¿no? Pues lo cogían de padrino. Y entonces, de las veces que llegamos a ir a Santo Domingo, pues tú lo ves por la calle, padrino. Fuimos al consultorio de él y tal, y conocimos parte de esa familia, ¿no? Que se movían en ese ramo de la ciencia, medicina, farmacia, y pues como que había esa ilusión de que yo siguiera también eso. Papi también era iba más por la otra parte académica. Papi estudió en la Pontificia todavía, en la Universidad Católica, en Ponce, hizo así cosas de cultura, de historia, y por eso llegó a trabajar en la oficina de cultura del municipio de San Juan, que fue que conoció a mi mamá. Mira. Así pues hemos estado como entre ciencia, cultura, historia. Mi hermana ha seguido por esa rama de la cultura, de la historia, dirige un museo y fue maestra también antes de dirigir el museo. Así que pues nos gusta ese ambiente de enseñanza, académico, de cultura. ¿Y el servicio? Y el servicio sí, mucho, porque ese trabajo en el servicio público antes, ¿verdad? Ahora pues nos quejamos mucho de la política. Ellos trabajaron en el gobierno municipal de San Juan en el tiempo de Doña Fela. Entonces ese servicio a la gente al estilo de como lo hacía Doña Fela, que era sacrificio, era una época donde no había tantos beneficios económicos. De hecho, aún no existía el Seguro Social. En ese tiempo fue que empezaron a cotizar para el Seguro Social. Y hubo alguna gente que hasta no quería. Pues se trabajaba por el sueldo que había y a veces no había ni horario de empezar, de acabar. La remuneración económica no es que fuera mucha. Pero se trabaja por servir al pueblo. Y entonces pues es ciencia, cultura, servicio público, pues como fueron cosas, piezas, ¿verdad? Que se fueron juntando en nuestra crianza, que la veíamos, ¿verdad? No es que no estábamos en grupos de la iglesia, ¿verdad? Eran grupos eclesiales, pero era ese ambiente de servicio, de sacrificio, de servir desinteresadamente, sin esperar algo como tal a cambio. Y pues son cosas que uno va viendo en la crianza y como que se te va quedando. Y servir sin llamar la atención también, ¿verdad? Porque ninguno de los dos era de los que servía y después se trepaba en la tarima para que los vieran. Era de los que servían, se quedaban atrás y la cosa funcionaba y seguía adelante, pero no era de los que le daban los aplausos. Que fueron forjando, ahora que lo dice, ese espíritu de generosidad, de entrega. Tenías claro, muy joven, que querías servir, querías un oficio donde pudiera para servir al prójimo, a extender, ¿verdad? esa mano amiga al otro. Por eso ingresa en Río Piedras. Entré a la Universidad de Puerto Rico, sí. Después a estudiar biología. Fui a estudiar biología, como quería estudiar medicina, pues entonces solicité, creo que sí que solicité a 2 o 3 universidades, pero me aceptaron en la UPI. Y claro, como era más barata también, y las becas, todas esas cosas, pues, y más famosa también, porque la UPI obviamente tiene su nivel académico, recinto, y entonces también entré en lo que se llamaba el grupo de los 100, que era los que entrábamos directamente a ciencias naturales. No hacíamos en la escala en estudios generales, aunque siempre se cogía alguna clase allí, pero íbamos más directamente a ciencias naturales y allí pues uno decidía si hacía biología o premédica. Yo iba a hacer biología, vamos a hacer el bachillerato completo y vamos viendo. Okay, o sea que de la UPI puede salir algo bueno. Han salido muchas cosas buenas. También, está el Beato ahí. Ahí conocemos el trabajo que hizo el Beato Carlos Manuel. Mi hermana es de ciencias naturales de allí. Y de hecho sí, yo encontraba mucho más testimonios de fe en ciencias naturales que a veces en otras facultades, ¿verdad? Digo, claro, esa era de mi facultad. Pero yo me gustaba coger clases en otras facultades, ¿no? Entonces iba a humanidades, a veces porque eran requisitos, pero también por gusto. Pues iba a humanidades y estudié apreciación a la música, porque yo había estudiado música, había estudiado piano antes también.
apreciación a la música, estudié francés, que desde chiquito yo tenía como esa ilusión de estudiar francés, algún curso de psicología, de ciencias políticas y tal. Y yo encontraba que más en mi grupo de ciencias naturales sacábamos incluso tiempo para orar en común, a veces católicos y protestantes, cuando venía Cuaresma o tiempos así. Hacíamos un círculo de oración en un pasillo o algo. Y entonces pues ahí compartíamos la fe y a veces yo en las otras facultades como que había un poco más de rechazo. Y sabemos que de ciencias naturales han salido también cristianos especiales, ¿no? Como el primer abad que tuvo la abadía aquí en Humacao, que el padre Pepe fue profesor de química, otra superiora de las Carmelitas, ¿verdad? Que fue también profesora, creo que de química, que conocieron al beato, uno porque era hermano y la otra porque lo conoció. Claro. Y de naturales pasaron después a la vida religiosa. Así que esa semilla que en los años 50, 60, el beato y otros más dejaron en la Universidad de Puerto Rico, y en particular en la Facultad de Ciencias Naturales, siguió dando fruto. Qué bien, qué bonito. ¿Terminas el bachillerato? Acabé el bachillerato, hice el MCAT, como iba para medicina, sí. solicité a las escuelas de medicina. Claro, esto ya yo lo iba haciendo combinando con el discernimiento vocacional, ¿no? ¿Qué despertó esa espinita en el corazón de medicina del cuerpo a medicina del alma? Cambiar la especialización. Son, aunque parece usarse el mismo lenguaje, pero es en sentido, vamos a decir, analógico, porque son dos cosas totalmente distintas. O sea. Yo de chiquito sentí como un llamado del Señor, antes de los 13 años, saliendo de misa, y tengo la certeza de que fue ya saliendo de misa en la parroquia San Jorge. Yo estudiaba en la academia, a veces íbamos a San Jorge a misa. Y en alguna misa, antes o después de la misa, como que sentí una cosa ahí de ser sacerdote. Pero lo dije en casa y como que no hubo mucho feedback positivo. Está muy chiquito ya. Sí, veremos. También en esa época, obviamente, pues uno dice, tú no sabes lo que quieres. Pues tendría 12 años, algo así, entre 12 y 13. Así que pues, se quedó por ahí, dando vueltas. Después estaba la crianza. En las misas del colegio pues servía porque yo nunca fui monaguillo, aunque después me he encargado de los monaguillos, pero nunca fui monaguillo oficial, pero en las misas, como yo era de los que iba a la iglesia, pues servía con algún otro. Y con los capellanes, con los directores espirituales de la escuela, pues me confesaba, hablaba, y seguía como eso ahí dando vueltas. Cuando hacían Career Day, pues el único que iba tal vez a alguien que iba a hablar de vida religiosa era yo y tal vez otra muchacha, más nadie. Pero ya estando hacia los 20, esa inquietud como que fue creciendo porque se fue juntando lo otro, ¿no? Dar catequesis, el ministro de la comunión, el grupo de jóvenes. Aunque estabas en la universidad, ¿seguías en la parroquia como ministro? Sí, en la parroquia seguí, y ahí ya ese tiempo fue que el padre me pidió ser ministro extraordinario de la comunión, que yo digo, eso para mí fue como si me hubieran ordenado en ese momento, porque poder tocar el cuerpo de Cristo, llevarlo a los enfermos, y seguir dando catequesis, y entonces, y el párroco, padre Nicanor también, pues, él echaba el ojo, y coincidió con sus 25 años también de sacerdocio, con sus bodas de plata, que fue una gran fiesta. Padre Nicanor era fiestero, le gustaba celebrar las cosas bien, y entonces en la comida del aniversario, pues fueron los seminaristas, y allá el padre parece que le dijo algo, pasen por allí. Y de hecho está la broma de que le dijeron que me frotaran. Y vino un seminarista y me frotó. Al año siguiente yo entré al seminario. Y entonces se acordaban incluso de quién era el que me había frotado. Y entonces pues como que todas esas cosas se fueron juntando. Ya fui a un retiro en el centro capuchino y sentía más todavía, no de los capuchinos, pero un retiro que se dio allí. Y sentía más, y de ese retiro me queda solamente una frase, que el sacerdote dice, Cristo en la cruz por ti, ¿y tú qué? Esa frase se quedó ahí. Todavía la tienes bien grabadita. Y entonces pues nada, llenando la solicitud de medicina, y esto, lo otro. Ya padre Nicanor me habló del seminario, de los preseminarios, y empecé
Fui a un retiro capuchino, ahí sí, vocacional, porque San Francisco de Asís siempre le llama la atención a todo el mundo. Sí, como el santo modelo. Y fui allá y me acuerdo de una frase también que dijo uno de los frailes que dieron la charla, dice, para nosotros lo primero es ser hermano capuchino y después si viene sacerdote. Y dije, ok, no, yo quiero ser sacerdote. Tenías claro. Y quedé claro en el retiro capuchino que no era ser capuchino. Okay. Entonces ya ahí comencé a ir a los preseminarios, hacia finales de 1984, que también fue la visita de San Juan Pablo II. Coincidió ahí. Y yo recuerdo que el cardenal, en una visita pastoral a San Mateo, yo de presentado le pregunté, oiga, ¿y el Papa cuándo viene? Mira. Y él dijo, no te preocupes, si él viene yo te voy a invitar. No se sabía que Juan Pablo II venía, mira, pero a mí se me quedó. Eso. Y cuando anunciaron que Juan Pablo II venía, el cardenal me dijo que me iba a invitar. Yo hice lo que fuera, se lo dije a mami, el cardenal me dijo, mami llamó a la secretaria, Miriam. Mira. Y entonces se lo recordó. El cardenal me dio la cita. El cardenal no me conocía. Wow, y tú no Yo eras era un joven más de la un joven más, sí, nada. Y entonces me dio la cita. Yo voy allí al arzobispado, que jamás pensé yo que después iba a trabajar allí, nada de eso. El cardenal me dice, ¿y qué fue lo que yo te dije? Usted me dijo que si el Papa venía me iba a invitar. Me invitó a la reunión en el Sagrado Corazón en la universidad. Y entonces estuve allí, estuve cerca del pasillo, pude saludar al Papa, tocarlo. Así que imagínate, como que se fueron juntando tantas cosas y comencé a ir a los preseminarios. Y así como que se fue despejando el camino, siempre con alguna tormenta también en el camino. Claro. Pero como que fue la cosa... ¿Qué fue lo más que te costó de hacer la transición, de dar el paso? Pues yo diría que dejar la familia. Nosotros como somos poquitos, éramos mis papás, mi hermana y yo, y no somos familia extendida, y siempre íbamos a misa juntos, casi todo era juntos. Sí. Dejar la familia, porque yo de hecho, yo nunca siquiera pensé estudiar fuera. Okay. Jamás me pasó por la cabeza irme a estudiar fuera, ni salir de casa, nada de eso. Dejar la casa. Aunque de ese momento, ese primer año iba a estar en el seminario aquí. Pero ese camino, ya cuando me aceptaron después, ese camino de Santurce a Puerto Nuevo pareció... Como yo me acuerdo que Santa Teresía decía que ella se le estrujaba el alma. Sí. En 20 minutos esto parecía que no iba a llegar. El apocalipsis. Así que sobre todo ese de dejar la familia. Y después ya, cuando comencé a servir como seminarista y tal, yo veía a la familia en el banco allá abajo, yo arriba. Claro. Pues me extrañaba eso. Sí, Esa sería la parte como que más, porque por lo demás, en verdad que no fue una cosa... Lo interesante es que dentro de todo das el paso y te quedas en Puerto Rico, que igual hay en otras comunidades. Después tendrá que salir, pero bueno, de momento me quedo. Sí, pero en ese primer momento, pues era una cierta distancia que un carrito a 20 minutos nos veíamos. 20 minutos de Santurce a Puerto Nuevo. Sí. Pero como que era la primera vez que salías de tu casa, dejabas tu quedarme cama. fuera, sí. Fuera de algún retiro que tuvimos en la escuela, que quedé algún fin de semana, que fue el Centro Capuchino, cosas así. O las hermanas del Buen Pastor, de estos retiros que hacen en las escuelas católicas con los jóvenes. Pero fuera de eso, nada. Porque las veces que viajamos, de las poquitas veces que viajamos, fue en familia y en casa no se viajaba mucho. No somos una familia pudiente que cogiera vacaciones todos los veranos ni nada de eso, ¿verdad? Así que fueron poquitos viajes y era en familia. Claro. Pero eso de irme yo solo... Cargar tu maletita tú solo... Los campamentos de verano, cosas así, pero yo venía el mismo día. Y si no había cama, regresaba. Cama de casa. Si era solo la caseta y el piso, había que pensarlo. Sí. Entras al seminario, ¿qué año entras? Entonces, ¿En qué año? Entré en 1985. Cuando yo estaba naciendo. Acabé el bachillerato. No, yo estaba padre, naciendo. Por favor, no digas esas cosas. Después de discernir, el discernimiento, pues hacía las cosas del seminario, hacía las cosas de la escuela de medicina, y yo rogaba, y si no me cogiera en la escuela de medicina, porque así ya pues el seminario. Tenía ya... Pero un amigo que es médico hoy en Yauco, el doctor Daniel Ortiz, me dice, pero si no te escogen en la escuela de medicina, ¿cómo tú vas a saber que eso era lo que tú querías, lo que Dios quería? Claro.
y pues me escogieran las dos. Y pues yo tuve que decidir, Entre o las medicina, o al principio yo decía, pues hago medicina y después sigo sacerdote como otros más. Ujú. El padre Fernández Mariño, de hecho, creo, yo una vez leí que el cardenal Amigo, el de Sevilla, había sido médico, y pues yo voy a hacer algo así, hago medicina y después, pero como que la cosa por dentro era como un volcán ya que no aguantaba. Muy bien. Y no, pues no. Y la balanza se inclinó hacia él. Y entonces Sacerdocio. me aceptaron y después sí, me voy al seminario y me fui. Llegaste al seminario. En julio de 1985, que había una Que yo nací convivencia. ahí en julio del 85, te estaba diciendo, ¿ves? Que lo confirma. Y yo estoy tratando de, Ya sé, para poner de ahí la quitarlo, fecha. pero- Y ya en agosto empecé las clases en la UCB. Llenó tus expectativas el seminario y allá te encontraste con Sí, un mundo sí. que... Bueno, no, siempre hay dificultades, pero yo enganché bastante bien y rápido. Sí, claro, costó un poquito en los estudios el cambio de ciencia a humanidades y filosofía. Pero claro, yo tenía el hábito de estudio, pero me acuerdo que a veces tenía que estar hasta tarde dándole la cosa allí porque no era lo mismo. Pero sí me gustaba la vida de oración. También como soy bastante estructurado, pues entonces la estructura del seminario, que yo sé que tal vez el que no es muy estructurado, pues eso lo vuelve loco. Pero tener un horario, como no había tenido más hermanos también, pues tener otros compañeros que eran como hermanos míos, eran de mi familia. De hecho, la primera vez que yo parrandeé fue en el seminario. Yo nunca había parrandeado. Y fue con ellos, con los seminaristas. Lo más que había practicado era Bach en el piano y Mozart, Beethoven, y bueno, también traté de estudiar 4, porque mi papá empezó 4, lo dejó allá en San Juan, en el Instituto de Cultura, en la escuela que empezó don Paquito López Cruz. Pero el 4 como que se me hizo un poquito difícil. Y pues hice el piano, que tampoco fui muy, pero bueno, algo le sacabas estudié. algo. Y Padre Leo, fuera se de nos eso, fue el tiempo. Ay, bueno, pues, Y todavía habrá que nos seguir. quedan sobre 30 años de ministerio sacerdotal. Me faltan los otros Y 4 del el seminario. Así que tienes una invitación ya de antemano Gracias. para una segunda ocasión poder seguir dialogando. To be continued. Seguro que sí. Bueno, hermanos, ha sido una alegría volver a encontrarnos aquí en el Canal 13. Nos pueden seguir por las plataformas digitales, Facebook, Instagram. En YouTube también ya están nuestros programas pasados, allí ya subidos en Palabras con Sabiduría. También pueden seguir las redes sociales del Padre Jorge Yamil por Facebook, Instagram y YouTube. Esperamos poder encontrarnos en un próximo programa aquí en el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Dios les bendiga.